Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. La tristeza y el dolor es un sentimiento común en las personas, mucho más cuando tenemos un problema que nos acompaña por días, semanas, meses, años y podríamos decir décadas. Un familiar apartado del buen camino, que está entregado en el alcohol y en la droga, y su familia orando al Señor y no hay respuesta. Una enfermedad que crece día a día y no hay los recursos para poder tener la debida atención médica. Hijos que no encuentran trabajo o que se les cierra la puerta de los estudios. Y el creyente dice: Señor, tú me has olvidado. Angustia, tristeza, dolor, sufrimiento. Y muchos lugares nos dicen que eso está mal, que el cristiano debe vivir en el gozo del Señor, que por más grave que sea el problema, no puede estar angustiado Dios. El día de hoy vamos a entender esta problemática y cuál es la respuesta de Dios. Primero vamos a entender, el Señor permite que el cristiano esté angustiado, y vamos a ver el Salmo 13, versículos del 1 al 2. Salmo 13, del 1 al 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esto lo escribe David, el ungido de Dios. Pero ¿quién era David en esta época?
David era un joven que por muchos años había cuidado el rebaño de ovejas de su padre y en las largas días y horas componía alabanzas a Dios. Le cantaba al Señor. ¿Quién era David? Un joven que había matado a un gigante en base a su fe y le cantaba al rey Saúl para que un espíritu maligno se aparte de él. Era un joven totalmente consagrado a Dios, pero por eso mismo era perseguido por el rey Saúl. No había pecado todavía David, y este joven le dice a Dios: ¿hasta cuándo me olvidarás? Sí, el cristiano puede estar atribulado y angustiado y sentirse desolado. No hay respuesta. Y no solo el joven David, veamos un hombre que decía Dios de él que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuál es este hombre? Recordemos, Job. Job tuvo también este sentimiento de angustia y desesperación. Veamos el libro de Job, capítulo 3, del 11 al 13. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora yo estaría muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Imagínense lo que debió haber sentido Job para haber dicho esto. ¿Por qué no moría al nacer? ¿Por qué no me morí en el vientre? Era un hombre que se le habían muerto sus 10 hijos. Había perdido todas las posesiones y su esposa lo había abandonado. Hay situaciones, mis amados hermanos, que sobrepasan nuestras fuerzas. Usted puede considerarse un cristiano consagrado y no le han venido estas situaciones por la misericordia de Dios. Pero aquí vemos a David y a Job que sí habían llegado problemas más allá de sus fuerzas. Y muchos hermanos de nuestra iglesia en la actualidad están viviendo esa problemática más allá de sus fuerzas. Un cáncer detectado sin atención médica, y lo poco que se ha avanzado es con medicina pagada, y no hay dinero y no hay trabajo, y la atención médica no existe, y ya más de 2 años que lo operan mañana, pasado, que en 3 meses, que 6 meses, y el tumor sigue creciendo. ¿Hasta cuándo, Dios? Es la pregunta de toda persona que está en tribulación y en dolor. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué te has olvidado de mí? Veamos el Salmo 55 del 1 al 3. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. El día de hoy, muchas familias cristianas están siendo expulsadas de sus hogares por las mal llamadas vacunas. En ciertos sectores de la ciudad o pagan una tasa diaria de dinero o los expulsan de su casa. Y una madre hermana nos escribe con frecuencia y pide oración para que no sea echada de su casa. Y lo más probable es que esta hermana diga: clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, porque esta persona toca mi puerta y viene armada y yo soy una persona de paz. Y me están botando de la casa que ha sido adquirida con mucho esfuerzo. Entonces, mis amados hermanos, no solo que podemos pasar por angustia, sí lo podemos pasar por dolor y una desesperación, porque Dios no ha respondido a nosotros. Lastimosamente, hay una mala enseñanza bíblica
que dice que pase lo que pase, los cristianos vamos a estar en el gozo del Señor. Y esto no es así. Cuando yo era muy joven, mi papá me pidió que lo acompañe a un sepelio cristiano. Y el pastor de esa iglesia invita a la viuda y a las 3 hijas adelante. Obviamente las 3 damas estaban llorando copiosamente, estaban enterrando a su esposo de tantos años y a su padre. Y él les decía, increpándolas públicamente que estaban mal, que debían estar en el gozo del Señor. Yo lo que dije en aquella época, yo no quiero saber de evangélicos. ¿Cómo le va a pedir que esté contenta enterrando al Padre? Es un absurdo y es una mala enseñanza, porque la Biblia sí nos dice que podamos estar angustiados y que debemos elevar nuestros gritos de angustia. Sí lo dice, hermanos, como lo hemos visto en estos 3 textos bíblicos. Pero lo que debemos recordarnos, amados hermanos, debemos acordarnos siempre que en la angustia viene el auxilio, el socorro, el que va a solucionar el problema en el camino. Nunca se olvide de dónde viene su socorro, y los invito a leer el Salmo 121 del 1 al 2. 121 del 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, ¿usted va a estar angustiado? Sí. Alce la mirada y vea que ya la solución viene en camino. Muchas veces cantamos este salmo en el culto, pero nos olvidamos de lo que dice. Que usted, cuando esté angustiado, con problemas más allá de sus fuerzas, debe alzar sus ojos y ver que ya viene quien nos socorre, quien nos ayuda, quien va a dar solución. ¿Y quién es el que nos va a ayudar? Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Siga adelante, hermano, porque ya viene en camino la solución. Veamos 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amados hermanos, y aquí está la clave de la respuesta del Señor. El Señor atiende las oraciones de los justos. Cuando usted esté atribulado, con problemas más allá de sus fuerzas, pida a hermanos que usted conozca, que estén consagrados en el camino de Dios, que ore por usted. No a cualquier hermano. Hay muchas personas que van a los cultos, pero son meros oidores. Pero sí hay personas que sabemos que han entregado su vida, su dinero, su tiempo al Señor. Pida que ellos oren. Y les recuerdo una historia bíblica. Hace un momento hablamos de Job, lo recuerdan, ¿no? Cuando Job fue restituido, Dios habló con los amigos de Job, aquellos que lo habían acusado a Job. ¿Y qué les dijo Dios a estos amigos? Díganle a mi siervo Job que ore por ustedes, porque a él sí lo voy a escuchar, porque si ustedes oraren, los trataría afrentosamente. Dios está atento con sus ojos y sus oídos a los justos, con aquellos varones, con aquellas varonas que han entregado su vida a Dios, que trabajan desinteresadamente en la obra del Señor, que son generosos con sus diezmos y ofrendas, que ellos viven para el Señor. Dios está atento. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere mi hija? Y recuerda lo que Dios le dijo a Job. Ora por ellos, porque si no, no voy a atender tu oración. Muchas veces nosotros pensamos que la respuesta está en un culto especial, cuando esto no es así. La Biblia es muy clara. Los ojos del Señor están sobre los justos
y sus oídos atentos a sus oraciones. Es fundamental, es imprescindible tener una vida de consagración al Señor, que todos los aspectos de nuestra vida estén entregados a Dios. Y si usted cumple estos requisitos, puede orar por sus hermanos y Dios lo va a escuchar. Cuando usted no ha entregado toda su vida al Señor, le va a decir Dios lo que le dijo a los amigos de Job: te voy a tratar afrentosamente, porque tú me has tratado a mí afrentosamente. Llame a los justos para que oren por usted. Llame a los justos, porque Dios va a responder. Mi madre, que en paz descanse, tuvo 2 veces cáncer. Y la primera vez en mi domicilio esa noticia fue una conmoción, fue terrible. Y mi esposa me pregunta: ¿por qué lo has tomado tan tranquilo? Y yo llamé por teléfono, antes que mi esposa me pregunte, a 4 hermanos. Pero hermanos a los que yo llamo guerreros de Dios. Hermanos que tienen una vida consagrada a Dios, que trabajan poniendo su tiempo, su dinero, sus propiedades, y que son guerreros de oración. Les comento que a mi mamá no le dieron ni siquiera una Novalgina y le dieron de alta, porque Dios respondió a las oraciones de los justos. Lo mismo fue en la segunda vez que le detectaron cáncer. Le dijeron que iba a tener un tratamiento de 2 años y a los 3 meses le dieron de alta. Porque hice lo mismo, llamé a mis 4 hermanos. Uno predica en infectología, donde no puede estar nadie, sin temor a enfermedades, por entregarse al Señor. El otro es pastor en un sector de alta idolatría. El otro es un hermano muy generoso en su congregación y es el encargado de las clases en lo que respecta a manejo de dinero. Comunicarse con personas que realmente han consagrado su vida al Señor, con tiempo, con dinero, con todo, para que oren por la petición. Y puedo testificar que es verdad. Dios está atento a las oraciones de los justos. Él no va a tratar afrentosamente a quien trabaja por a Dios, a quien entrega todo al Señor. Entendamos también, amados hermanos, que el socorro viene de Dios, y para que el socorro llegue, los justos deben orar por nosotros. Pero también debemos entender que esta prueba, más allá de nuestras fuerzas, es para nuestro bien. Y quizás usted me diga: no entiendo cómo un problema de tanto tiempo, de tantos años, de tantas décadas pueda ser para mi bien. Pero la Biblia lo dice así. Veamos 2 textos bíblicos. El libro de Santiago, capítulo 1, del 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nosotros vivimos el cristianismo en base a nuestra fe, y cuando tenemos ese problema de salud, o con la familia, o con los recursos económicos, el Señor lo pone para que confiemos en Él. Ese problema va a producir paciencia, y esa paciencia va a hacer que nuestra fe aumente, ya que usted en medio del problema va a decir: Dios va a dar la solución, Dios va a proveer, Dios va a sanar, aunque no se vea la solución. El Señor está haciendo que crezca nuestra fe. Ese es el propósito del Señor, que crezca nuestra fe. Y ahora, mis amados hermanos, yo he escuchado que muchos oran pidiéndole al Señor aumentar su fe. Usted le está diciendo a Dios: mándame más problemas para que mi fe crezca. Debemos entender que la fe solo crece en medio de los problemas. Si usted tiene salud, tiene recursos, sus hijos están bien, sus nietos están bien, sus sobrinos están bien,
¿Cuándo va a crecer la fe? Si no tiene salud, su familia está mal, usted está atribulado, ahí pone su confianza en el Señor. Ahí le dice, yo sé que Dios va a solucionarlo, yo sé que Dios viene en camino con la solución. Entonces, estos mega problemas, le vamos a poner la expresión mega, porque son problemas más allá de nuestras fuerzas, son para aumentar nuestra fe. Veamos 1 de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7. 1 de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando usted esté en el reino de los cielos, va a ser galardonado porque resistió el dolor, la prueba. Entonces, estas pruebas muy grandes tienen doble propósito: para aumentar nuestra fe y para recibir galardón en los cielos. Quizás sea muy fácil decirlo, me podrán decir algunos hermanos que están pasando por el dolor. Quizás sea muy fácil decirlo porque usted está bien, no tiene problemas, todo está bien alrededor suyo, pero debemos recordar que Dios no lo ha olvidado, que en medio del dolor Él lo está consolando y proveyendo. Veamos Isaías 49, 14 y 15. Isaías 49, 14 y 15. Pero Sion dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Y qué le responde Dios? ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. El Señor le responde a Israel, no te he olvidado. Y pone un ejemplo que todos entendemos. ¿Una madre puede olvidar a su hijo? Puedo decirlo con toda seguridad, que de los que vivimos en la tierra, no hay un amor mayor que el de una madre por sus hijos. Es un amor que no tiene parámetro, un amor sacrificial. Una madre por sus hijos deja de comer, deja de vestirse, deja de comprar su medicina, porque lo tuvo en su vientre, lo alimentó con su pecho, lo hizo crecer y proveyó para él. Pero ¿qué dice el Señor? Aunque tu madre te olvide, yo no te voy a olvidar. Dios no te va a olvidar a ti, amado hermano, que estás atribulado. Dios no te va a desamparar. Dios siempre va a estar a tu lado. Amado hermano, confíe en el Señor en este tiempo, porque cuando usted confíe en el Señor en el dolor, el Señor va a actuar. El Señor va a actuar. Veamos el Salmo 27, 14. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. En medio de las lágrimas, toma aliento y recuerda que Dios es un Dios vivo y verdadero. Dios no es una estatua, Dios no es un muñeco, Dios no es una pintura. Dios está vivo y en medio del dolor Él va a actuar. ¿Qué podríamos concluir en esta mañana? Los cristianos sí podemos ser atribulados con pruebas más allá de nuestras fuerzas. Y en medio de esas fuerzas nos podemos sentir desamparados y desalentados y pensar que Dios nos ha olvidado. También el texto nos recuerda que en medio de esos problemas, Dios es el único que nos puede socorrer y que Dios es el que va a dar la solución. Y nos recuerda que al alzar nuestra mirada para ver la provisión y la solución de Dios. También nos recuerda el texto sagrado que estas pruebas, como decíamos hace un momento, estas mega pruebas, mega problemas,
tienen un propósito divino para que aumente nuestra fe y para recibir el galardón de Dios. Podríamos responder en este día que Dios no nos ha olvidado, que simplemente debemos transformar nuestra vida en ser justos para Dios. Así como le dijo a Job, para no tratarlos afrentosamente, ora tú por ellos. Nosotros ser justos. No solo llamar a hermanos justos, nosotros ser justos. Nosotros ser justos, para que nuestra oración sea escuchada. Y también, amados hermanos, orar por los hermanos que están atribulados, orando los unos por los otros. El día de hoy puedo decir, Dios no me ha olvidado a mí, Dios no te ha olvidado a ti, mi querido hermano. Alce sus ojos, porque el socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén, hermano.